el folio registral es como la inmatriculación del inmueble. De repente que salió un embargo, ya. Sí, ¿qué hacemos? Que Sí. salió un embargo, que salió una cédula hipotecaria, que salió Exacto. una hipoteca, que salió hipotecas de hace 20 años o 30 o más años. Pasan 3 años y se quiere hacer la compraventa y ya se caducó, es viable. Anteriormente llegaban con un maletín de dinero, firmábamos casi enfrente del notario, el notario ya tenía un contrato que eran una escritura que eran 2, 3 hojas, Sí, firmábamos y todo el mundo feliz. que es una dependencia estatal que La más rápida y fluida de todas. archiva, Qué buena ironía. Es que si rento mucho tiempo se va a quedar mi casa. Ah. O mi hermano se metió y estoy seguro que se va a querer quedar la casa. Puede pasar eso. Bienvenidos a Ubicados, el podcast donde hablamos de bienes raíces sin tanto rollo. Aquí no necesitas ser experto ni tener millones para empezar. Te explicamos cómo funciona el mundo inmobiliario con palabras simples, consejos reales y casos de gente como tú. Y bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquier horario que sea el que nos vea. Nuevamente estamos en su podcast Ubicados, el episodio número 2, gracias a ustedes, el episodio número 2, por fin grabándolo. Esta vez tenemos una sorpresa muy especial. Tenemos un invitadazo de lujo, pero primero les quiero agradecer a todos los que nos acompañaron en el episodio número 1, que no se lo perdieron. Hemos tenido varias respuestas por ahí, preguntas ya de personas preguntándonos los datos de Ani, que fue nuestra invitada, o de las energías. Entonces agradecemos mucho la respuesta de todos ustedes. Mi compañera, como siempre, guapísima, bellísima, la presento, mi querida Gaby. Hola, ¿qué tal? Yo encantada de estar aquí, como ya mencionó Fer, en el episodio número 2 de Ubicados. Y bueno, yo estoy muy contenta porque creo que la información que vamos a tener hoy va a ser súper nutridora para el tema de generar una compraventa, herencia, etcétera. No voy a entrar en más profundidad porque creo que el invitadazo que tenemos nos va a dar todas esas cuestiones. Nuestro invitadazo, nada más para que tengan una idea, es un abogado que se egresó de la Universidad de Guadalajara. No sabía que había más, me contaron por ahí que hay más. En 1988, y todo este tiempo se le ha pasado su vida trabajando en notarías. O sea, realmente su gran trayectoria es en notarías. Ahorita está colaborando en la notaría número 4 de Zapopan, el licenciado Bernardo Santiago, a quien le damos un verdadero aplauso, licenciado. ¡Bravo! Gracias, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por hacerme esa distinción que creo que no la merezco, pero pues aquí estamos para orientar y para aportar lo mejor de mí y de mis conocimientos, de mi experiencia. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, licenciado. ¿Y A mí cómo me han no dicho lo que sí, merece? a mí me han dicho Nada que más, sí, un que ha sido abogadazo. un gran colaborador con Fer en tema de cursos y eso, y aparte que es una persona muy amena y muy clara para, sobre todo porque es lo que necesitamos ahorita, ¿no? Esa información ligera, digerida, de una forma simple, porque a veces, ¿qué sucede? Que queremos hacer una acción con un bien inmueble y nos da terror porque nos hablan con términos que de repente decimos, ¿qué? ¿Qué nos está diciendo? Que el usufructo, que la esta, que espérate, ¿cómo se come eso? Sí, fíjense que es muy importante antes de hacer cualquier negociación, cualquiera, no solamente con inmuebles, pedir la asesoría de una persona capaz, de una persona profesional para cerrar cualquier negociación, o sea. Claro. Y muchas veces uno lo toma así como una carga, como algo que no se necesita, pero incluso nosotros, yo como profesionista, a veces cuando estoy involucrado como una de las partes, ya sea vendedor o comprador, yo siento que necesito el apoyo de un abogado que sepa y que esté juzgando lo que yo estoy haciendo. Claro. Porque en ese sentido, cuando son asuntos propios, como que uno dices, híjole, necesito de alguien. Le da cierto temor, ¿no? Le da cierto es que temor. hoy por hoy un patrimonio, o sea, en referente en una ideología muy mexicana, ¿no? La casa, ¿no? Entonces, cuando tienes que hacer una transacción de ese estilo, pues quieres asegurarte que sea lo más claro, viable y que sea fácil, Sí, ¿no? sí. Y entrando un poquito en carnita, licenciado,
¿Cuántas formas hay de adquirir bienes inmuebles? O sea, sabemos que hay compraventa, que hay donaciones, que hay usufructo. O sea, más o menos, ¿cuántas formas hay de poder Hay, adquirir un bien inmueble? hay muchas, como bien dices, Fernando, pero la más común es la compraventa, la más le sigue la donación, las adquisiciones vía cesión de derechos, vía sucesión testamentaria o Ok. intestamentaria, Muy bien. pero hay muchas, incluso la prescripción positiva, también llamada usucapión o usucapión, también Ujú. es otra forma de adquirir la propiedad. Ok. Entonces, hay muchas maneras, ya posteriormente iremos hablando de cada una de ellas, si les parece, Muy bien. pero bien. son muchas. Y yo lo que recomiendo es que antes de adquirir la propiedad, antes de hacer cualquier contrato, primero se verifique toda la documentación que se requiere, y para eso, bueno, pues las notarías estamos a la orden, los trabajadores, los colaboradores de notaría, estamos a la orden para verificar todos los documentos que se necesitan, y también verificar, esto es muy importante, verificar en los registros públicos y en los registros de las notarías si realmente los instrumentos existen. ¿Y cómo podemos, por ejemplo, yo, cliente, ¿no? Me acerco, si no conozco a nadie, o sea, que tenga la confianza de tener esta comunicación, directamente en registro público voy, solicito eso o cómo puede ser viable. En el caso del registro público de la propiedad, si quieres verificar si una propiedad está registrada o no, solamente necesitas los datos de registro o bien el folio registral. El folio registral es como la inmatriculación del inmueble. Que ahora también le llaman electrónico, ¿verdad? Sí, el folio electrónico o folio real. Ujú. Con ese tú puedes ir al registro público de la propiedad y directamente consultarlo ahí en sus computadoras, y vas a verificar desde el propietario, vas a verificar el inmueble, vas a verificar medidas y linderos, y sobre todo algo muy importante, si tiene o no gravámenes. Eso, sobre todo eso, porque a veces, pues, Ya tiene son uno toda la varias. carnita y de repente que salió un Sí. embargo. Ya, Ay, Sí, ¿qué hacemos? que Sí. salió un para atrás. embargo, que salió una cédula hipotecaria, que salió una Exacto. hipoteca, que salió hipotecas de hace 20 años o 30 o más años. ¿Y qué pasaría ahí? Embargos Embargos de hace incluso muchos años. de hace muchísimos Pero años. eso se supone que se caduca, ¿no? Prescriben, como se diría jurídicamente, licenciado. En ¿o el no? caso de los gravámenes referidos como embargos, sí caducan. ¿Qué Caduca. tiempo es el que 3 tiene? años. 3 años. 3 años. O sea, si pasan 3 años y se quiere hacer la compraventa y ya se caducó, es viable. Sí, pero siempre y cuando digamos, vencimiento, Ujú. hay que tramitarlo y hay que hacer el trámite para cancelarlo. No es nada más que ya transcurrieron los 3 Y años, ya. ya vamos a darlo por perdido. No, porque sigue registrado. ¿Qué se tienen que hacer unos oficios? Hay que hacer o algo un así? procedimiento Ujú. para llevarlo a registro y ahí mismo cancelarlo. Y ustedes en notaría nos apoyan con ese Nosotros en proceso. notaría, es un tema de de las notarías que nosotros hacemos cotidianamente, Muy bien, licenciado. entre otras Y hablando un cosas. poquito de la compraventa, licenciado, Sí. últimamente digo, para un servidor que llevo muchos años, bendito Dios, bendiciéndome, dedicándome al sector inmobiliario, que aparte me fascina, me encanta, me apasiona, pero anteriormente llegaban con un maletín de dinero, firmábamos casi enfrente del notario, el notario ya tenía un contrato que eran una escritura que eran 2, 3 hojas, Sí. firmábamos y todo el mundo feliz. Y ahora una compraventa, incluso hasta de contado, nos puede llevar un mes en prepararla. Que porque los trámites, que porque una palabrita está mal en el predial, que porque todavía no tiene su constancia de situación, que porque no tiene no sé qué, que porque el acta de matrimonio, que porque el acta de nacimiento, que Y por todo actualizado. todo Y todo actualizado. actualizado. ¿Por qué tanto, licenciado? ¿Qué está pasando en el país? ¿Por qué en lugar de pedir menos, ahorita que todo es digital, pedimos más? Fíjate que yo pienso que se debe a una falta de confianza y también a los últimos casos que han sucedido de falsificación de documentación. Entonces, ya se piden más documentos, se requiere
verificarlos en registros públicos, incluso ya se verifican entre notarías. Entre notarios se verifican, si me presentan un testimonio, el notario va a verificar a ver si de veras lo hizo el notario que dice Que lo el hizo. testimonio que lo hizo. Si ya falleció. Ajá, lo que yo iba a Si ya- preguntar, si ya no está, Sí, porque ya no ya está. hemos tenido casos así, en Hay donde ya no está y dices, híjole, ¿y ahora? Hay muchos. En el caso de que ya no esté en funciones el notario que hizo el instrumento, se debe verificar en el archivo de instrumentos públicos, que es una dependencia estatal que La más rápida y fluida de todas. archiva, Qué buena ironía. archiva todos los documentos Ajá. que los notarios, ya sea por renuncia, por muerte, por suspensión incluso, pues, todos los libros, los protocolos y el libro de documentos y libro de certificación incluso van al archivo de De instrumentos instrumentos por públicos. todo cuando el notario Y el fallece. director del archivo de instrumentos públicos hace las veces de notaría o de notario cuando le piden testimonios o cuando le piden documentos que deben de estar en el protocolo. ¿Y cuánto es Así el es. tiempo más o menos que tarda, por ejemplo, en un trámite así? O sea, si a mí me urge, por ejemplo, vender mi propiedad y me confronto con que tengo un tema así, ¿cuánto es el tiempo estimado más o menos para lograr tener segundo testimonio o lo que se requiera, vamos? La validación. La validación. Ujú. Pues mira, debe de ser rápido, Ujú. pero pues es una dependencia pública que debe tener muchas cosas que hacer, debe tener mucho trabajo y en cada caso es diferente. A veces se tardan 15 días, a veces se tardan un mes o incluso más, pero eso se debe, yo creo, porque no soy el director del archivo, pero yo creo que se debe a la complejidad que existe de traer el libro a la mano del director para que Ok. coteje el documento que va a expedir. Entonces, a ver, volviendo un poquito, licenciado. Yo quiero compraventa. Ujú. Tengo que presentar prácticamente mis escrituras, que sería mi testimonio original. Tengo que presentar el predial. Tengo que presentar un acta de nacimiento de quien aparezca en la escritura. Constancias de situación fiscal. Acta de matrimonio. ¿Sí? CURP, que obviamente pues ya vienen a INE, ¿verdad? Ahorita todos. Obviamente INE. Y estos documentos, cuando yo los envío a una notaría, la notaría hace una revisión, que me imagino lo que dice de verificar la escritura, ya sea con el notario o un archivo de instrumentos públicos. Me imagino que la constancia también la revisan, la de situación fiscal, el régimen marital para ver que esté vendiendo como soltero o casado, según se haya declarado, porque pasaba mucho eso, ¿no, licenciado? Sí. Que anteriormente compraban como solteros. O compraban una casa para la amante, no, aquí no hay amantes, para la No, segunda eso casa, no sucede. para la amiga con ¿Cómo derechos. creen? Entonces firmaban como soltero para que no se enterara la esposa y resulta que estaba casado. Y ahorita ha brincado mucho ese tema de que de repente quieren vender, aparecen nada más ellos, incluso en registro público aparecen nada más ellos y resulta que estaban casados, ¿no? Por eso es que se está pidiendo el acta de matrimonio también a la par. Sí, Sí, ok. sí, de hecho, bueno, ha habido varias modificaciones a la ley del notariado, pero siempre para mejorar. Es decir, los documentos que se piden es para llevar el documento con la máxima seguridad que se requiere. Por ejemplo, te piden un acta de matrimonio para verificar tu estado, no solamente tu estado civil, sino cómo compraste. Si compraste como casado o compraste como soltero, independientemente cómo hayas declarado en el instrumento que lo hiciste. Claro, sí. Y sí existe todavía personas que adquieren como solteras siendo casadas y bajo el régimen de social legal. Sí se puede. Anteriormente. Ah, No. anterior. No, Lo han dice que hecho. actualmente. No, Ah. Actualmente hay personas que traen sus documentos De solteros. que Sí. se declararon en su momento cuando compraron Ah, como ok, solteros. ok. Lo que ya. sucede es que si una persona va y nos pide un acto, una compraventa, y nos declara que es soltero, nosotros no tenemos posibilidad de verificar otra cosa. Nosotros le tenemos que creer en buena fe. Bueno, Nosotros no podemos investigar si nos está diciendo la verdad o no.
es una declaración de buena fe, pero tiene sus consecuencias. Es decir, si yo adquiero un inmueble estando casado bajo el régimen de sociedad legal o conyugal y digo que soy soltero, mi cónyuge después tiene acción contra mí para reclamarme su 50%. Porque como estoy casado en sociedad legal, estoy adquiriendo, aunque lo haga solo, pero estoy adquiriendo para mi sociedad legal. Y bien para dicho, mi matrimonio. como lo dice usted, sociedad legal, pues, es lo que comúnmente nosotros los mexicanos llamamos bienes mancomunados. Exacto, justamente eso iba a decir. Así es. Coloquialmente así conocido. Hablando, bienes mancomunados. Exacto. Y licenciado, entonces ustedes agarran esa documentación, hacen su revisión, mandan a registro público de la propiedad. Sí, primero lo que hacemos es integrar el expediente. Se piden muchos documentos porque incluso hay leyes que ya te exigen pues mayor documentación. Por ejemplo, la ley antilavado, que te exige incluso llevar un expediente, aparte del protocolo y del libro de documentos, te exige llevar un expediente con todos los datos de identificación de los comparecientes. Entonces, por eso se pide acta de nacimiento, acta de matrimonio, constancia de situación fiscal, CURP, su identificación, y en el caso de la INE, hay que verificar los documentos y las huellas para ver si de veras la persona que dice ser en la credencial, INE, pues es la misma que está compareciendo. Entonces, exacto, también mucho se debe a esos cambios de leyes, pero me parece muy bien, y poco a poco la gente ha entendido que sí se necesitan esos documentos. Al principio, cuando salió la ley, le batallábamos mucho porque no se pedía nada de esos documentos. Es que sí, exactamente. Nada. Pero entonces no había certeza. No, y aparte, no había tanta certeza. Exacto, antes había más huecos, ¿no? Para hacer esos actos no legales, pero sí, hoy por hoy también es una tranquilidad en la que si quieres tener y adquirir un inmueble, pues tienes la certeza de que vas a tener algo sin tantos temas a futuro, que eso es lo que luego sucede, ¿no? Cuando lo querías hacer con la buena palabra del compadre y salían después los temas, ¿no? Porque no se investigaba adecuadamente. Y salen muchos temas, pero muchos temas ya integrando el expediente, salen muchos temas como imprecisión en el inmueble, como diferencias de superficie, como diferencias de nombres, que es muy común. De alguna letrita. Diferencias entre el predial y la escritura. Es decir, muchas diferencias. Eso es algo muy cotidiano que nos hemos topado muchísimo en las diferencias que hay entre el predial y lo que viene en la escritura. Ahí, por ejemplo, cuando tú compras el inmueble, ¿cómo le haces a la hora de cotejar eso que sí quede tal cual? O sea, ya en notaría y en escrituración ahí tienes que leer obviamente súper bien puntual todo para que a la hora que te entreguen tu documentación ya quede perfecto, ¿no? Previamente a la firma, nosotros hacemos una revisión de todo el expediente y de todos los documentos. Y cuando pedimos el certificado de no adeudo de carácter predial, nosotros verificamos cuenta predial, verificamos clave catastral, verificamos superficie del terreno, verificamos superficie de la construcción, nombre del adquirente y otros datos que vienen en el documento. En el nombre del adquirente tenemos que ser muy cuidadosos, especialmente porque hay algunos prediales, no sé si se les ha tocado verlos, que dicen, por ejemplo, Bernardo Santiago Caro y CDO. Ese CDO quiere decir con dueño, está abreviado, pero cuando vean algo así, y solamente sea una persona a la que les está vendiendo, hay que parar las antenas. ¿Por qué? Porque hay un copropietario por lo menos. Entonces hay que investigar quién es ese copropietario y hay que ver cuál es su título. Exacto. Para que pueda comparecer a vender junto con el titular. Y también aparecen unos como SC, ¿no? Que aparece en lugar de CO después del nombre en el predial. SC quiere decir social legal. Social legal. Es SL. SL, sí, cierto. Y SC es sociedad conyugal. Sociedad conyugal y sociedad SL legal. o SC o CDO. Ok.
¿Ven por qué les digo que es súper importante acercarse a los profesionales? Porque si no tienes ese conocimiento, pues se te pueden ir mil cosas. Por eso hay que ir con un asesor que tenga la capacitación, con un licenciado que también nos pueda apoyar. Entonces es básico, ¿eh? No, y tú Básico. revisas el predial y ves que sí está su nombre, Claro. pero no ves que después viene el CO. No, y a veces lo pasas de largo porque ves tantos números, tantas letritas Sí, que es pues la correcto. verdad es que no tienes el hábito de entender ni qué es, entonces lo das por hecho, ¿no? Como un protocolo Exactamente. natural. Sí, les digo al público en general, les digo que eh, acudan a las notarías, acudan con los expertos. eh, Uno no sabe todo. Es, normal. Nosotros no sabemos todo. Entonces, si tienen alguna duda, vayan, acérquense a las notarías con los abogados, con el mismo notario, y verán que su operación va a ir por puerto seguro y para que no se arriesguen. Muy bien. Licenciado. Y hablando un poquito, ¿cuáles son, digamos, la función se supone que del registro público es dar la fe pública de que... Dar publicidad publicidad a al los documento, actos, ¿no? a los actos que según la ley deben de ser públicos, es decir, deben de ser consultados públicamente de manera gratuita. Por eso es que una vez que ustedes hacen la escritura, lo mandan al registro público para que lo haga público, Para dar publicidad. para dar publicidad. Así es. Ok. Y yo tengo una duda ahí, por ejemplo, en los certificados de libertad o gravamen, que actualmente se pueden sacar vía digital, ¿por qué no son tan aceptados como el físico por las notarías? Sí, son O me he aceptados. topado con... O es algunas, variable. Son aceptados. ¿Sí? Todas las notarías deben de aceptarlos, porque son igualmente auténticos que los obtenidos físicamente con la firma, firma. autógrafa del director o del subdirector. Pero son Ok. igualmente Sí, tienen que ser aceptados. Entonces como que es funcionales, muy variante según el criterio de según cada el criterio de cada notario. notaría, así es. Ok. Muy bien. Es Con que ustedes, eso- notaría 4, señores, Sí. aceptan Claro. certificados de libertad o Es que gravamen eso es digitales. son las cosas que yo digo, o sea, ¿por qué tanta variación a veces de criterios? Porque es cuando de repente no tenemos nunca una operación igual, nunca, porque efectivamente correcto. cada notaría tiene un criterio, entonces de repente no sabemos si, no, que no se puede, no, que sí se puede. Digo, eso se respeta, obviamente, pero sí, a veces como igualar esos conceptos creo que nos haría un poco más ligeros el tema del cierre, ¿no? Fíjense que yo creo que se debe a la falta de aceptación a cómo se obtiene el certificado. Es todo un proceso digital y es totalmente seguro. O sea, no se puede obtener un certificado digital si no pasas previamente por un proceso de certificación en el procedimiento. Ok. Y porque el certificado trae una firma digital. Entonces, quizá a lo mejor el notario no sabe cómo se hace. Entonces, a lo mejor por eso dice, no, yo prefiero ver la firma con puño y letra de quien lo está expidiendo. A la antigüita. A la A la antigüita. antigüita. Así que actualícense, ¿eh? También. Hay que actualizarnos. Hay que actualizarnos Y en la era todos. digital, Sí. pues tenemos que adaptarnos a los nuevos procedimientos, Claro. porque vienen más y más y más. No, Entonces, ya espero. Dios, Ojalá Dios. que nos ayuden. Más. Sí. Es que Sí. sería menos burocrático. Bueno, la yo verdad, también porque hay creo muchos eso, sí. temas muy Así es. burocráticos. Hasta ahorrativo en el tema de papeleos, porque De qué tiempos. barbaridad. sí. Todo tiene su ambigüedad, ¿no? O sea, también tanta tecnología hoy por hoy a mucha gente le asusta, ¿sí? O sea, todavía te quieren llevar todos tus papeles y dices, mándamelos por correo o con aviso de privacidad. Y todavía hay desconfianza. Y sí creo, como usted dice, licenciado, todo se basa en la desconfianza, porque hoy hay tanta información Ujú. que una puede ser desinformación, ¿no? O sea, y Que la verdad, algo bueno, por ejemplo, del licenciado, yo le agradezco mucho todo lo que me ha apoyado en mi camino, porque yo le he aprendido Gracias. mucho. O sea, yo en el proceso, casi desde que empecé en bienes raíces, que empecé por mi cuenta, cuando uno empieza y dice, pues es solo vender casitas, y te das cuenta que no, es todo un No. chambonón, y el licenciado me fue apoyando mucho. O sea, yo gracias a él realmente aprendí mucho en toda esta parte de escrituras, de prediales, Entonces, amigos inmobiliarios, que sé que hay muchos por ahí que no tienen un abogado con quien apoyarse, aquí está el licenciado Bernardo, tiene toda la paciencia y les puedo asegurar que les va a dar una asesoría a ustedes y a sus clientes de primer nivel. Y hablando un poquito, licenciado, en la compraventa, ¿te acuerdas que
Por ahí tenías tú un temita de una compraventa con codueños, precisamente. Exacto, que se ha hecho como un poco cansado, porque son 9, me parece, los copropietarios, se Los dice así, copropietarios, se sí, dice así, bueno, copropietarios, yo lo sí. voy a hablar así Es una como me lo propiedad sé. vacacional, Sí, exacto, ¿no? es una propiedad vacacional y son 9. Y entonces, pues, una de las partes quiere vender su parte, pero el proceso ha sido como muy largo, porque todos tienen que ir, creo que dieron la facilidad en la notaría que se va a hacer, como de que vayan cada uno en sus horarios disponibles, pero... O sea, todo eso se tiene que hacer. O sea, si yo quiero vender mi parte y uno no quiere, ya valí, no la puedo vender. Fíjate que tocan un punto importantísimo de la compraventa y me encanta ese porque tiene su sentido, ¿no? Ujú. Fíjense que en el caso de la copropiedad, cuando varios son copropietarios, existe una figura que se llama derecho de preferencia o derecho al tanto. Ok. Ese derecho de preferencia, derecho al tanto, quiere decir que cuando un copropietario quiera vender su parte alícuota, tiene que preferir entre los mismos copropietarios como posible comprador. Y si ninguno lo Es quiso, decir, no lo puede vender a un extraño antes de notificarles A todos. a todos su intención de comprar. Ujú. Y esa notificación, dice el Código Civil, que tiene que ser vía judicial o vía notario público. Ok. Nosotros en la notaría, cuando esto sucede, lo hacemos un poco más fácil. No notificamos ni con notario ni con juez, porque nosotros los hacemos comparecer. Ok. Entonces, si lo haces comparecer, ya no tienes que notificarle, porque ahí mismo se está notificando Ujú. automáticamente. Te afirman de que están renunciando Así al es. derecho al tanto y están... Así es. pero tienen que ir Efectivamente, todos a pero la tienen notaría. que ir todos. Mm. ¿Qué pasa cuando ninguno ejercita su derecho al tanto? Es decir, dijeron, 8 dijeron no tenemos para comprar. Ujú. Entonces ahí queda en libertad de venderlo a un extraño. Pero tiene que haber constancia expresa de que se les dio vista de ese derecho de preferencia. Por eso es tan Ok. tardado. Por eso es tan tardado. Ya, yo que decía, no, pues una Ahora- partecita, que tanto se ahora. agobian. La notificación que debe hacerse a cada copropietario debe contener ciertos requisitos. No es nada más decirte, oye, estoy vendiendo mi casa, ¿la quieres? O mi parte de la Ajá, casa sí, que tenemos exacto. allá en Ajá. Manzanillo o Ajá, o Puerto Manzanillo, de Vallarta. hecho. exacto. ¿La quieres o no? Pues no es una manera correcta de notificar. Es decirle, mira, estoy vendiendo mi parte del 25, del 30, etcétera. Estoy vendiendo mi parte en 500,000, 1,000,000 de pesos. Ujú. La forma de pago como quiero es esta. El plazo que pongo es este. ¿Te interesa? Ok. Es diferente. Entonces, Sí, el porque si no va a decir, copropietario- sí lo quiero hacer, pero yo te lo compro en 500, ¿no? Exactamente. Exacto. O yo te lo puedo pagar en un año. Ujú. Exacto. No, yo quiero 3 meses de plazo para que me lo pagues. Quiero que me lo pagues de contado. No quiero créditos. O sea, el que etcétera. va a hacer la venta estipula las condiciones. sus deseos, Sus condiciones. sus condiciones Así es. de cómo quiere, o sea, generar esa Así es. situación, Yo ¿no? vendo mi 25% en 500,000 pesos, los quiero de contado, a más tardar en 3 meses y yo no quiero créditos. Muy bien, esas son tus condiciones, perfecto. ¿Estás en posibilidad de comprarlo o no? Y ya le manifestarás. Y al momento de vender, licenciado, todos los codueños tendrían que comparecer a la firma de escritura. Sí, O sea, tendrían que ir Sí. todos a firmar. sí para renunciar a su derecho de preferencia. En ese sentido, sí, pero no todos firmarían escritura, ¿o sí? Todo lo más ideal es que todos firmen la escritura. Sí, porque luego se va a quedar el nuevo dueño, pues Exactamente. Y si bailando, alguno se ¿no? quedó Puede- molesto porque no le quise vender a él, Es que es lo que yo Pues es digo, que- o sea, es porque ya él quería más valiste. barato. Ajá, No exacto. porque las condiciones no las pone el comprador, las pone el vendedor. No las cumple, entonces sí tiene que firmar. Así es. Lo ideal es que firme la escritura, pero también es posible que firme una carta por separado ratificándole la firma para que renuncie a su derecho. Ok. Para Qué que- interesante y qué ¿Por qué? complejo. Porque puede ser que una persona
esté en Cancún, otra esté en Tijuana, Ujú. otra esté en Sí. Los Ángeles incluso. Claro. Entonces dice, bueno, ¿cómo le hago aquí? No puedes comparecer a la escritura, mejor Cada manda, uno diferente. ve con un notario local que te haga un escrito para que renuncies a tu derecho de preferencia, lo mandas y lo relacionamos en la escritura diciendo quién ya renunció a su derecho. Ok. Los que estén en posibilidad de acudir, pues no tendrán esa necesidad, sino simplemente firmar la escritura. Ni siquiera les va a costar. ¿Ah, no? Muy bien. No, porque solamente están dando su consentimiento Ok. Poder vender. para renunciar a su derecho. Mm. Pero el que, o sea, el Y que el- se va a beneficiar sí tiene un costo, obviamente, Sí, de todo ese el que va, proceso, el que va ¿no? a comprar, desde luego, va a Ujú. pagar sus gastos de escrituración Sí. normalitos. Pero son, yo creo que menos elevados a que si fuera todavía Sí, son menos una... elevados dependiendo del porcentaje que esté vendiendo. Obviamente no Ok. aplica la exención de impuestos sobre la renta. O podría ser. Podría incluirse, porque a lo mejor el que tiene un porcentaje del 15%, 20%, a lo mejor ahí vive. Ujú. Y si tendrá puede, que tener... si puede acreditar que es su casa habitación, por supuesto que sí quedaría exento. Sí, no, Pero pues, siempre y cuando acredite que es su es- casa casa sí, habitación, es... con los documentos que la ley Nos permite. de la ley del reglamento de la ley del impuesto a la renta nos indica. Claro. Muy bien. Sí. Y entrando a otro tema que también me interesa bastante, porque también es un tema a la hora de las ventas. Todo lo que viene de herencia, donación. Platíquenos cuáles son los procesos que se generan a través de esos actos. O sea, porque siempre tenemos un diálogo coloquial que dice, me heredó en vida mi papá. Y el otro día justo estábamos platicando Fer y yo eso, porque todo el mundo decimos, es que mi papá me heredó en vida. Y me decía, Fer, pues no es tan viable. No es correcto No. cómo se dice eso, ¿no? Necesita haber un muertito de por medio para que haya herencia, señores. Pero es Efectivamente, que es correcto. son los términos que tenemos mal dichos, digámoslo Ajá. así. Fíjense que ustedes son el primer filtro de un cliente, tanto vendedor como comprador, para la documentación. Entonces, si ustedes reciben a un cliente vendedor y le piden su título de propiedad, a lo mejor les dan una escritura de adjudicación. Ajá, exacto. O a lo mejor les da unas copias certificadas del juzgado X, en donde ya están las operaciones de inventario y ya quieren vender. Ujú. A mí me han dicho, yo ya tengo todo en notaría, pónmela a promover la casa. Y yo, pero a ver, digo, yo no soy tanto en un tema legal, la verdad es que gracias, tengo también aquí a Fer que me súper ayuda en ese sentido, porque a veces si no lees el documento tal cual, no te das cuenta en qué estás, como usted ya lo mencionó. Efectivamente. Entonces, es súper importante tenerlo ya todo en orden, ¿no? Para poder escriturar. Sí, comúnmente se confunde los términos heredar en vida con las donaciones. Realmente, cuando una persona le dona al hijo, a la esposa, al sobrino, etcétera, realmente es una donación, es un regalo que le está haciendo. Pero no se entiende que lo está heredando en vida. Ujú. Así lo Lo entiende. manejamos coloquialmente. Así lo entiende todo el Así lo mundo, entiende pero todo no el es lo mundo, correcto como se... pero no es lo correcto, Ajá. porque esas son donaciones y las donaciones son muy diferentes a las adquisiciones vía derecho sucesorio o vía herencia. Para que se adjudique una persona por herencia se necesita lo que dijo atinadamente Fer hace rato, que haya un muerto, que haya una persona que muere, pero que además tenga bienes susceptibles de ser transmitidos a sus herederos, ya sea sus herederos legítimos, en el caso de no ser testamento, o en este último caso, a los herederos que él mencionó en el testamento. Pues de esta manera existen dos juicios sucesorios: el testamentario, que es cuando hay testamento y cuando el testador ya dijo quiénes son sus herederos, y el intestamentario, que es cuando el testador, bueno, el autor de la sucesión no dejó ningún testamento.
ninguna disposición Qué testamentaria. complejo, ¿no? Ahí sí viene Es muy más. complejo porque sí, ahí los herederos legales pues los va a determinar directamente la ley. claro. Hay una fórmula para saber quiénes son los herederos legales. Y por ejemplo, ahí, ¿qué como tip o como consejo nos podría dar para hacer más ligero el tema cuando se genera, no sé, tengo una casa y pues va a ser para mis hijos, pero yo me quiero anteponer a que cuando ya no esté yo, que ya esté muertita, sea más fácil, ¿no? Que no tengas que, o sea, no dejarlo solamente en la herencia, sino en el testamento, vamos. Que ya venga, es ahí donde es la Protegidos donación, tus hijos, protegidos, ¿no? o sea, que estén protegidos. Y aparte de las nueras, que ya ve que son bravas las Ah, y nueras, los yernos flojos no. Entonces hay que protegerlos también de las nueras. Al rato Te andan sacando a manejamos la los dos señora. lados. Oye, por cubrir a la mamá, o la mamá más bien por cubrir al hijo, al rato se queda sin nada por la nuera metiche, ¿sí o no? El Y luego yerno los flojo. junior y luego Exacto, no, hombre, los mis reyes. Los mis los mis reyes. reyes. Exacto. No, bueno, lo que pasa es que en el testamento tú puedes designar a tus herederos y puedes incluso dividir las propiedades, dividirlas en el sentido de si tienes 2 hijos o 3 hijos o tienes 3 hijos y tienes una sobrina, un sobrino que lo quieres mucho, pero que aún le quieres dejar algo, lo puedes estipular perfectamente en el testamento. Y por ejemplo, puedes heredar a una persona con el dominio directo y heredar a otra con el usufructo vitalicio. Ok. Eso es una figura interesante que muy pocas personas lo hacen, Lo hace. pero de esa manera pues quedan contentos todos, ¿no? El dominio directo es quién. El dominio directo es el dominio útil, es la finca, la propiedad, Ok. pero ujú. el usufructo vitalicio es un derecho que un tercero tiene sobre esa propiedad sin ser de él. O sea, no la puede vender, No no puede, puede rentarla. rentarla sí. Rentarla sí. Rentarla sí, incluso la puede habitar, Ok, perfecto. porque tiene el usufructo, tiene el uso directo de esa finca, sin que el propietario se pueda oponer. Solo no la puede vender. Ninguno de los dos puede vender, Mm. y ahí aplica el derecho al tanto, ninguno de los dos puede vender su Su parte. parte sin preferir al otro. Entonces también tiene ahí ese candadito. El para- dominio directo es, por ejemplo, yo, mamá, me pongo en dominio directo y el usufructo vitalicio se lo pongo a mis hijos. Por ejemplo. O al revés. O al revés O también. al revés. Sí. Según, pongas- que es mejor. Como tú como papá, pongas- ¿qué es mejor? Que pongas tu dominio directo en favor de tus hijos, tú te reservas el usufructo. Si mueres primero, tus hijos no tienen que llevar un juicio sucesorio. Ah, eso es a lo Eso que es voy. quizá a lo que querías llegar. Exacto. No tienen que seguir un juicio sucesorio porque la finca, la propiedad ya la tienen ellos. El inmueble ya lo tienen ellos. Si se murió el titular del usufructo, lo que tienes que hacer es un procedimiento que no es un juicio sucesorio, un procedimiento de carácter administrativo, y en 3-4 meses consolidas la plena propiedad en favor de los muchachos, de tus hijos. Pero ¿qué pasa? Digo, ay, qué feito que yo pregunte, como dicen, como el abogado del diablo. ¿Qué pasa si tienes unos hijos bien mala onda, que ya les diste el dominio directo? Ajá. Y, o sea, y te quieren sacar de tu casita porque ellos tienen... No pueden porque tú tienes el derecho real de usufructo. No Ok. te pueden sacar de ahí. O sea, como papá, ¿qué es mejor? Ah, es mi pregunta. Yo creo que como papás es mejor darles el dominio directo y reservarte el usufructo. El usufructo vitalicio hasta que tú te mueras. Sí, no, ahí sí Así es. se la... Ahora sí que, perdón, se la pelan hasta que rip, ¿no? O sea, no pueden hacer Sí, nada hasta que tú nada. vayas. Así es. Ok. Ni siquiera la pueden usar. Sí, digo, obviamente si hay hijos buenos, pero también hay casos en donde Sí, Inclusive tienen... lo podrían hasta rentar y recibir esas Por rentas, ¿no, supuesto, licenciado? claro O que sea, sí. Es la mejor forma de evitarnos las nueras brujas. Sigan los consejos. Muy bien hecho. Todo contra las bonitas. Todo. Pero qué interesante ese tema, porque de verdad a veces esas cosas también
si eres una persona con esa capacidad de poder dejar todo en claro, pues te ayuda a evitar de ese tema de hasta para tus hijos que sea más complejo, ¿no? Cuando ya no tienes que hacer ningún proceso de, De juicio de juicio sucesorio, que sucesorio. aparte es muy caro, es muy tardado y se pueden dar 1000 problemas en el Fíjense que transcurso hablando del... ahorita de eso, de las formas que comentaba Gaby de dejar a los hijos protegidos, Ujú. tenemos también la cláusula del beneficiario. Sí, es correcto. Pero por ahí me causó un poquito de controversia la última escritura que tuve, porque en la notaría le mencionaron a mi cliente que él podía tener todas sus propiedades con cláusula de beneficiario y todas aplicaban. Dice, no sé por qué se corrió el rumor de que solamente era una propiedad. Dice, todas las propiedades pueden tener cláusula de beneficiario, ¿es correcto? Es correcto. ¿Cómo cree? He Sí. vivido engañado toda mi vida, señores. No, Me acaban de romper mi castillo de nubes. ¿Pero qué tiene Bueno, de malo bueno? es correcto actualmente, Cuando salió no. porque antes era solamente una cosa. Ya. Lo Ya que te pasa, quitaron el nopal de la lo que cara. pasa Ya. es que a esa disposición le han hecho como unas 2 o 3 modificaciones. Ok. Y la última que hicieron, ya hablaron en plural. Es decir, las propiedades, los hijos, etcétera. Pero Ok. se les olvidó, por ahí se les olvidó en uno de los párrafos, hablan en singular. Entonces ha generado esa confusión de que sí se puede o no se puede. Uno o varios. Exactamente. Entonces dices, pues claro que se puede, pues sí se puede. Se puede. Sí se puede actualmente. Esa modificación data como de hace unos, creo que 1 año y medio, 2, Ok. donde ya se modificó, incluso se modificó en el sentido también de no restringir que solamente fueran parientes en primer grado o cónyuges, Que fuera cualquier persona. sí, que fuera cualquier persona. Ah, sí, Antes- o sea, antes- no tengas antes que nada- tener ninguna relación parentesco ni nada. No, ya no. Antes solamente se podía designar beneficiario a los hijos, a la esposa, a los nietos, etcétera. Parientes en línea ascendente o descendente. Pero ya se amplió, afortunadamente ya se amplió el panorama y ahora ya se puede designar beneficiario a la persona que tú quieras. Con razón no hay tanto Excelente. sugar daddy ahora. Es correcto. Ya todas las entenadas Señores ahí. clientes, amigos, si alguna vez lo malinformé diciéndole que nada más es sobre una propiedad, no, ya sabe, aquí está el experto diciéndonos en todas las propiedades que usted quiera ya Y- actualmente. Y eso es bueno porque es incluyente. Claro. O sea, antes no se podía designar a mi pareja. es que no, sí, ¿Por la qué? verdad es Porque- que Porque no estamos casados o porque somos del mismo sexo, etcétera. Pero no se podía designar a otra persona. Exacto. A una sobrina o sobrino que lo querían mucho, pues no se podía. tiene toda la razón, porque a Entonces- veces hay gente que no elige tener un tema de matrimonio así legal, es. tradicional, Así es. y ¿qué pasaba? Que se quedaban en el limbo, ¿no? Y entonces, pues todo lo que construyeron como pareja, aunque no tenían un tema legal escrito, pues ¿dónde quedó, no? ¿Dónde está esa suma? Ahí es donde salen los parientes, cuando no hacen testamento, ahí es donde salen los parientes, Claro. los que no quieren, Ujú. y toman posesión de la propiedad. Y salen hijos de donde uno no lo Y esperaba. Y ni hijos. siquiera se aparecieron el día de que se enfermó, ¿no? Y quien sí estuvo con la Así es. persona sale Así es. restado No se porque resale no con es nada. familiar o algo, ¿no? Y fue el que más Y tuvo. como son personas que pues no tuvieron una relación sentimental o cercana, pues van con todo, o sea, van a Claro. lo que van. Claro, Y muchas veces nosotros como hijos o cuando te contienes porque sí conviviste con la persona, pues es donde viene el golpe duro, porque tú te estás conteniendo por la situación sentimental, emocional que había ahí, ¿no? claro. Pero Así qué es. bueno saber eso, fíjese, licenciado, de la cláusula de Así que beneficiario, ¿eh? no has vivido engañado toda tu vida. No, qué bueno. Aclarando, aclarando. Santa Claus no existe. Solamente el último año y medio. El último año y medio. No, pues muy bien, licenciado. Y por ejemplo, ¿usted qué recomienda más? ¿Una sucesión vía notarial o judicial? Bueno, la sucesión vía notarial se supone que es más rápida, se supone que es lo mismo que si la llevaras ante el juez, pero, pues lo tengo que decir, el notario te va a cobrar, el juez no te cobra. Ok. Ahora y- sí que depende de la Sí. facilidad. Y hablando, si llevas una sucesión judicial, pues el juez no te cobra, pero tienes que hacer los procedimientos
casi igual en notaría que en el juzgado. ¿Y cuáles son esos procedimientos? Pues igualmente tienen que pedir el notario y el juez los informes a las dependencias públicas, a Archivo de Instrumentos Públicos, Procuraduría Social, Registro Público de la Propiedad, que le informen si hay o no disposición testamentaria. Entonces, los tiempos que se llevan uno y otro son iguales. Entonces, ahí, a mí, por ejemplo, Pero ¿cuál es el plus entonces con el notario? Te evitas la fatiga de estar yendo a juzgados. te evitas la fatiga de pues estar también de yendo a pagar un juzgados. abogado además de... Ajá, exactamente, ¿no? te evitas el abogado y el notario tiene que hacer todo eso directamente. Te va a cobrar, como les digo, pero él va a hacer las veces como si fuera el juez y como si fuera tu abogado. Y no es lo bueno, mismo. 2 en 1, si conviene el combo. Sí. No, pero aparte no es lo mismo que si se equivocaron una letrita, vayas al juzgado y le digas, oye, se equivocaron Sí, en no. esto, a que vayas con en tu notaría de confianza y le digas, oye, se Exacto. equivocaron aquí. Ay, discúlpame, ahorita te lo cambio, ¿no? O sea, como que no sería... Sí, y la otra situación es que, pues, en el juzgado no necesitan los promoventes estar ahí. Ok. Es decir, contratan su abogado hace los escritos, ellos solamente lo firman y el abogado se encarga de llevar y traer y de darle todo el procedimiento. En la notaría no. En la notaría los promoventes tienen que ir a la notaría directamente a firmar. Ok. Entonces esto podría ser un inconveniente en el caso de que No los estén. herederos no estén presentes todos. Exacto, que no estén de acuerdo y que unos sí quieren y otros Si no están de acuerdo, no Ujú. pueden llevarlo en notaría. Tiene que ser a Tiene que ser en fuerzas. juzgado. Ah, qué interesante. Primera noticia. Sí. Sí, Tiene que obvio. ser sí. vía pacífica, Sí. ¿verdad? Así es, tiene que ser vía consensual, todos deben de estar de acuerdo. Y en el momento que surja un problema, incluso ya abierto el juicio sucesorio en notaría, el notario queda imposibilitado para seguir llevando el caso. Tiene que remitirlo al juzgado. Sí, no. O sea, que todo por la vía buena y bonita, Sí, porque el por notario favor. no es juez, el notario es Sí, nada más. fedatario, Claro. público. Licenciado, y hace rato estaba mencionando, está muy de moda que ya llegan a la etapa de inventario y avalúos Sí, y ya dicen, aquí está, lista para vender. sí, es correcto. Es correcto, se Es puede correcto, vender, sí ¿no? se puede. Sí se puede. Sí se puede, nada más que aquí es muy importante observar lo que dicen dos artículos, el 3059 del Código Civil y el 888 del Código de Procedimientos Civiles. Les voy a decir de qué hablan. Ujú. El 3059 dice que si para pagar una deuda u otro gasto urgente fuera necesario vender algunos bienes, el albacea lo puede hacer con autorización de los herederos. Pero si no tiene la autorización de los herederos, de todas maneras lo puede hacer con autorización judicial. O sea que si te toca una albacea super gandalla, te venden tu propiedad así sin más ni más. Siempre y cuando tenga autorización del juez o de todos los que tienen Ahora. derecho de los legatarios. Ahora, si uno de los herederos se opone, es decir, yo no vendo, yo no doy mi consentimiento Ujú. para vender. Ok, si es un gasto urgente o una necesidad extrema, el albacea tiene que justificarlo ante el juez y eso es difícil. ¿Por qué? Porque la mayoría no vende con ese fin, para satisfacer una necesidad o un gasto urgente. La mayoría no. dice, ya tengo las operaciones de inventario y avalúo, todos los herederos están de acuerdo, vamos a vender, sin necesidad de entrar en detalles del por qué vendo. Sí, nada más para que a lo mejor pues ya cada quien se quiere dividir su tema económico, ¿no? De la propiedad, o sea, Sí, ya no hay efectivamente. una urgencia, vamos, más, no quieren ya estar involucrados, estar conviviendo en el tema de casa o de lo que hayan heredado, ¿no? Sí, en el caso de vendedores que lo hacen de esa manera, pues sí se ahorran los gastos de escrituración cuando van a adjudicarse. Sí me ha tocado que, le digo, que llegan clientes así de, no, ya está en notaría, ya, promuévela, Ujú. la vendemos y listo, ya nomás escritura a nombre de quien la va a adquirir, ¿no? Que es, pues, a lo mejor un paso más ligero, no tanto esperar, porque a veces esos trámites sí nos ha tocado Más que... rápido escritura con la notaría que está llevando la sucesión. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, Porque sí, ya- sí es más rápido, porque tiene muchos documentos ya ahí encaminados. Mm. Entonces es mucho más rápido.
¿Más Guau. barato? No, el mismo costo. No, bueno, es que... No regatien, no regatien. No, es que los costos, no creas que podemos cobrar lo que nosotros queramos. No, hay impuestos, hay No, derechos. hay impuestos, hay derechos, hay gastos y hay una serie de situaciones, pero que están reguladas todas. O sea, nosotros para cobrar honorarios tenemos un arancel, Claro. el arancel de la ley de notariado. O Entonces, sea, que no crean que nada más es porque se les ocurrió. si no es O nada sea, más, ahí también hay le pongo un- 30,000 de Sí. honorarios y ya. No, Mm. espérame, tienes que utilizar el arancel Arancel. para notarios. Entonces, todas las notarías tienen que aplicar ese arancel para efecto de cobrar los honorarios. Y todo Y lo porque demás, hay una veces con diferencias, porque a veces me ha tocado que los clientes dicen, voy a cotizar acá, para ver en dónde o sea, ¿cuál es esa diferencia que, Mira. pues, es el amigo Ajá. o compadre que le va a hacer el descuento o cómo? eso es común, eso es Muy muy común. común que se Ujú. da en el medio. Y todo se debe a que muchas notarías no cobran el arancel, no aplican el arancel. Por ejemplo, Mm. te hago un cálculo y me salen 45,000 pesos de honorarios. Entonces tú vas con tu amigo, con tu vecino, el otro notario, Ujú. y le dices, oye, pues me están cobrando 45,000 pesos de honorarios, se me hace muchísimo. Ah, no te preocupes, yo te voy a cobrar 30. Y entonces ahí ya no le están Y cobrando está violando el arancel. el arancel. Arancel. Y eso se llama competencia desleal entre los mismos colegas. Ay, eso no sucede, pero en ningún lado. En ningún ¿Cómo van a sector. andar creyendo? En ningún sector. Menos el inmobiliario. Claro, no, creo. cero. No, aquí yo nunca lo he escuchado. Y nada híjole. más como para una duda Sí. súper común, licenciado, que hay me he topado con muchos colegas Sí. que no saben la diferencia entre heredero y legatario. Ah, muy, muy interesantes. A ver, yo escucho y veo por qué. El heredero es aquella persona que va a suceder al difunto, en el medio le llamamos el decujus o el decuyus, en sus bienes, el heredero. Ok. Pero el legatario es aquel que va a heredar algo específico y no se le llama herencia, se le llama legado. ¿Por qué? Porque es un bien que le deja especialmente a esa persona en determinadas condiciones. Y el legado tiene preferencia sobre los herederos. Es decir, yo tengo, no sé, 3 inmuebles y pongo en mi testamento que 2 inmuebles van a ser de la sucesión y nombro a todos como herederos. Como heredero. Ujú. Ok, pero uno, digo, este inmueble le voy a constituir un legado en favor de mi sobrina o mi sobrino. O en favor de uno de los herederos incluso. Ujú. Entonces, Es el chiqueado. es el chiqueado. chiqueado. Se la ganó. Entonces, ese bien se le va a transmitir exclusivamente a esa persona. No va a entrar dentro de la sucesión general. Es como un legajito, como su nombre lo dice, Es que como- se separa de la mandarina, por decir. Exactamente. No. Y ese se le adjudica al legatario. Es el 10 y Y- nota que y hicieron tiene, ahí. y tiene preferencia. ¿Qué Claro. quiere decir tiene preferencia? Que si la sucesión debe incluso toda la herencia, el legado se respeta. Ese sí no se puede. Ese no se toca, porque ya está Ah. encaminado especialmente. Para Ajá. Eso sí lo pueden proteger, digamos, cuando Sí. ven que hay mucho tumulto acá, si quieres proteger a alguien realmente, Déjale un legado. déjale un legado. Exacto. Ok, qué interesante. Sí. No, y aquí no las podemos seguir platicando, yo creo que 3 horas de Sí. todo lo que son No, sucesiones, es que la donaciones. cláusula Yo creo que todo el sí, día. Sí. todo el día. No, hay muchísimos temas muy interesantes, pero muy, muy interesantes. Y pasando ahorita un poquito, cambiando un poquito de tema para abordar 3 de las dudas más. Ya vimos compraventa, ya vimos las herencias y donaciones, Exacto. heredar en vida, que es la Ujú. duda muy común. Ajá. Y ahorita hablando un poquito, otra de las dudas que más personas me preguntan a mí como inmobiliario es que si rento mucho tiempo se va a quedar mi casa. Ah. O mi hermano se metió y estoy seguro que se va a querer quedar la casa. Mm. ¿Puede pasar eso, licenciado? O Bueno. ahora que dicen un tema que tenían miedo, ¿no? Con el nuevo gobierno que decían que les iban a quitar sus casas. No, O sea, no, no. En el primer caso, es Ujú. decir, en el caso de rentar, la verdad es que no se pueden quedar con
con la finca porque están poseyendo el inmueble a título de arrendatarios. Si estuvieran poseyendo el inmueble a título de propietarios, entonces podrían quedarse con la finca siguiendo un procedimiento para el tema de usucapión. Pero mientras seas inquilino, nunca te vas a poder hacer propietario. Así pasen 30 años. Así pasen 30 años o más, porque tu título te lo da un contrato de arrendamiento. ¿Y si no hay contrato? Si no hay contrato, de todas maneras hay verbal. Ok, No hay sí contrato, suma. No hay contrato escrito, pero hay un contrato verbal. Es que todavía hay gente que confía, digo, ay, perdón, pero es que no lo hacen en un tema ordenado, que es, ay, sí, vete a vivir a mi casa, tú me pagas la renta y ¿qué cree? Que luego no se la pagan ni el Ni siquiera contrato, contrato de ni papelería, papelito, ni Ujú. nada. Como ahí, o sea, el contrato verbal, pero Hay ¿cómo lo hay demuestras? contrato verbal. Bueno, hay varios medios de demostrar el contrato Ujú. verbal. Uno es la confesional, otro es los testigos. Ok. Otro es el Yo- pago mismo de la el renta, pago ¿no? mismo de la renta. Yo Ujú. recomiendo que cuando se hagan ese tipo de contratos, pues digan a quien más puedan que lo está rentando. Ujú. Ahora sí que se corre el chisme. Que se corre el chisme, este me está rentando, ¿eh? Sí. No vayan a pensar otra cosa. No creen que Aunque se lo no- ando regalando. Aunque no me pague, pero está a título de qué arrendamiento interesante. en el inmueble. Fíjese que a mí me tocó un caso, yo le administraba bienes a un notario, le ayudaba a rentarlos, él Ujú. realmente es quien llevaba la administración, ya no está en funciones, ahorita licenciado, Sí. y tenía un arrendatario que a todo el mundo, le tenían una casa muy grande en Providencia que le rentaban, a todo el mundo él decía que era doctor, lo cual no creo, y a todo el mundo le decía que era su casa, es una casota grande, 500 metros, Providencia, hacía fiestas, hacía eventos, cambió todas las cocheras, deshizo la cocina y Ay, a todo no. el mundo le decía que era el dueño. Y cuando yo la saqué en renta, llegaba gente y me decía, ya después de que lo sacamos, porque se tuvo que desalojar, nunca pagó renta, tiene una fichota. Gente de una pieza. Entonces, cuando yo la vuelvo a poner en renta, ese inquilino, ojo, no lo conseguí yo, ese fue un inquilino heredado, se llama, que es cuando te lo dejan. Ujú. Y la pusimos en renta y todo el mundo me decía, es que yo conozco al dueño, es el doctor, no sé qué. No, le digo, ese es un patanazo, ¿cuál dueño? Le dije, no, Qué barbaridad. ese no es a todo el mundo le decía que era el dueño. Pero entonces eso va a pasar, que si tienes la posibilidad de hacer las cosas ordenadamente, no aunque tengan 30,000 años habitando tu propiedad, no hay forma que después puedan pelear, que se las van a quedar por derecho de antigüedad, ¿no? Cuando no hay contrato, también lo que se recomienda es que estén constantes en el cobro de la renta. Eso, Que que todo el cada mundo mes. sepa que el señor va a cobrar su renta, aunque no se la paguen. O sea, con recibito, aunque no lo, o sea, Con un recibito, aunque sea simple, o sea, pero que haya un vestigio, una prueba de que el señor o la señora está ahí a título de arrendatario, que es inquilino. Muy bien. pero creo que eso ya nos liberó como la Rosa de Guadalupe, decir, no te van a quitar tu casita o No por lo tu- menos el inquilino, pero en el Ajá. segundo caso del hermano licenciado, ¿se puede o aplica o no? A ver, recuérdame un La poquito más. segunda, La el segunda. hermano que vive ahí, que a lo mejor yo tengo problemas con él, es una casa que a lo mejor estamos viendo, todavía no iniciamos un proceso de sucesión. Mis padres a lo mejor fallecieron, yo toco madera, mis padres viven, pero tengo problemas con el hermano y el hermano tiene la posesión. Él podría quedarse con la ya. casa. No, porque o sea, en el caso de que tus papás mueran, se tiene que seguir un juicio sucesorio. Y ese juicio, si lo incluye o no lo incluye, de todas maneras, él, en el caso de que esté incluido, pues va a ser dueño de una parte, nada Una más. partecita. Pero eso no le da derecho a quedarse con toda la finca. Incluso, si él insiste en quedarse ahí, los demás herederos tienen derecho de cobrarle renta. Ay, pero son casos en donde de repente he Son casos escuchado muy difíciles. muy Porque complejo. anexa Y la la gente dice, familia.
que es como muy largo el proceso, ¿no? Entonces, No, y aparte en la familia, ¿sabes? Salen todos los traumas de, familia. acuérdate que todos los 3 años me Sí. quitaste No, mi carrito, y- ahora me toca a mí Sí, no, a Y los mi mamá 40 y me dijo tantos. que esta casa iba a ser para mí, entonces por eso Ah, estoy eso es lo aquí. típico, eso sí, está muy, cierto. muy Ella seguido, antes de sí. morir me dijo que esto iba a estar para mí, entonces esta casa es mía. Sí, sí, No, sí. espérame, es que si no dijo en el testamento no te va a Pelan. valer la Yo exposición. sí tengo un caso que sucedió así, o sea que era todo igual para ambos hermanos. Y sí, uno dijo, no, a mí mi mamá me dijo, ¿qué tal? Era para mí. De Y- buena fe, obviamente, por no tener problemas, sucedió que se la cedió, pero dices, si yo, por ejemplo, soy una agente que quiero seguir los lineamientos tal cual de la ley, sí puedo tener ese derecho de decir, no, ni más. O sea, obviamente, si no te lo puso aquí, Claro, no es válido. claro. Tú sigues tu juicio sucesorio, se les adjudica a todos y a lo mejor les toca un 30%, un 10%, depende de cuántos sean. Los demás tienen derecho a decir, oye, pues o pagas o te vas. Y bye. Y bye. Las cosas como deben de ser. ¿Por qué? Pues porque también todos tienen el derecho de estar ahí. Y entonces, Decirle, a ver, me voy a venir aquí con mis cosas junto contigo, ¿verdad? Para Hazme un ejercer mi, campito. pues sí, para Pues ejercer sí, mi el mismo parte, derecho, claro. el mismo derecho. Y ya no le va a gustar. y entonces, ¿en qué Exactamente. caso podría aplicar la prescripción que nos mencionaba al principio? O usucapión, que le Ah, llaman. la usucapión o prescripción positiva se refiere a que es otra forma de adquirir la propiedad. Ok. Pero aquí, cuando una persona está poseyendo un inmueble a título de dueño, de buena fe, en forma pública y pacífica, tiene el derecho de pedirle a la autoridad, al juez, que lo declare propietario. Tiene que seguir un procedimiento judicial donde acredite precisamente todas esos supuestos. A ver, díganme en un caso práctico, en español. Un caso práctico. En español. Una persona, un propietario, me vendió su terreno Ujú. y yo se lo compré, pero no hicimos nada. O a lo mejor hicimos un contrato privado y como pudimos. Entonces me dio la posesión. Dijo, ¿ya me pagaste? Pues ahí está la posesión. toma. Ya. Ok, ya soy posesionario y soy propietario, pero Exacto. no tengo título de propiedad. O sea, y después lo quiero vender, entonces Entonces, tengo que aplicar eso. Exactamente, entonces, soy poseedor. Si mi vendedor se murió o se desapareció, Ay, entonces, sí. ¿cómo le voy a hacer? ¿Dónde lo voy a encontrar? Entonces si ya pasaron 5 años, entonces tengo la posibilidad de llevar un procedimiento judicial en donde yo acredite que estoy poseyendo el inmueble en forma pública, Que todo mundo pacífica, sepa. que todo el mundo sepa, sí, pacífica, de buena fe y a título de dueño. Entonces, acredito todos esos supuestos ante el juez y el juez me declara, al final ya en la sentencia, me declara que soy propietario, que ya no soy únicamente poseedor, sino propietario. Qué bendición que la ley nos cubre a todos y en Sí. muchas formas. Sí, Pero no hay cómo hacerlo desde un principio como debe de ser. Entonces, qué bonito que confiemos en la palabra del amigo, del primo, del compadre para generar algo así, pero si desde un principio nos evitamos eso, pues después puedes vender sin ningún tema, ¿no? Porque Es que- para esos procesos que te llevas es muchísimo es tiempo, que fíjate que nosotros hacemos las cosas así como nos dio a entender, como Dios nos dio a entender, Exacto. o como Nos da mi compadre pereza. me dio a entender, nos da y nos da pereza los pereza. procesos. Creemos que cuando ya cerramos un trato ya es todo, Ya, como Sí. un carro que me firme. pero ya se nos vamos. olvidan las formalidades. Exacto. Y las formalidades pues son muy importantes porque prevén muchos eventos que nosotros no podemos prever. Por ejemplo, pues me vendió mi compadre y de buena fe ya le pagué, pero no hay nada donde diga que yo soy propietario. Ujú. Exacto. Y resulta que mi compadre se murió y no les dijo a sus herederos que ya había vendido esto y ahí vienen los hijos a reclamar que esto es de él.
¿Cómo? Ese es el problema, no tanto que no tengan la palabra con los principales, pero Exactamente. el hijo o la esposa que no sabía todos los movimientos que tenía el esposo. Ya después los hijos de los hijos de los hijos de los Exacto. hijos. O sea, Amén. se vuelve todo un tema. Que sí hay Sí. mucha gente que no quiere que se den cuenta de lo que hace. Ujú. Sí, es que es muy Sí, común. sí, sí, Es que también. es muy, muy común. Por ejemplo, la esposa no quiere que se dé cuenta qué hace con determinado inmueble con la amante. Sí. Ujú. Pues la esposa, imagínate que se entere. Solo, Pues, solo no, no. pasa a veces. O sea, Ah, no en a En veces Guadalajara no- no han no habido se casos, crean. pero en una otra ciudad. No sé lejana. qué, solo ese ejemplo. Pero, por ejemplo, también hay otras cosas que son... Es más, ayer me sucedió. Me habló un cliente y me dijo, Gaby, necesito tu ayuda porque me quieren pagar una deuda con unos locales, Ujú. ¿no? Quería como que le hiciera como una opinión ahí de valor si eran realmente equivalentes lo que le debían a lo que le estaban ofreciendo, ¿no? Sí. Ahí o sea, no va a haber un tema, no le van a dar el dinero, o sea, es cómo se hace la transacción Es que ahí. ya se lo dieron. Bueno, ya se lo dieron anticipadamente, Adelantado. ¿verdad? Sí, claro. Es una adelantado. figura que se llama dación en pago. Ok. Y la dación en pago es un contrato en donde si tienes una deuda y quieres pagar en especie, es decir, con un inmueble, lo puedes hacer, siempre y cuando tu deudor así lo quiera también. Entonces, yo te debo 1,000,000 de pesos, pero no lo tengo. Y ya. aplica como una compra-venta prácticamente, nada Aplica más como con una pago compraventa, adelantado. nomás con Ok. pago adelantado. Ah, Se generan los mismos impuestos, se hace de la misma manera, nada más que aquí hay un problemita. lo fiscal. Desde el punto de vista fiscal, pues ¿cómo le pagaste? Exacto. Es que le pagué en efectivo y son más de lo que la ley antilavado permite como efectivo. Híjole, ¿Qué es ¿Qué- lo que se permite? qué 900,000, problema. ¿no? 907,000 y cachito. Ujú. 900 para no errarles. Ajá, ¿no, Rato? 900. Entonces, para dejarlos si así tu cerrados. deuda es de menos de esa cantidad y la pagaste, te la prestaste en efectivo, no tienes ningún problema. Te pagan con un inmueble que vale más o menos lo mismo, pues dices, lo empatas. Y dices, ok, me da en pago este inmueble y ya lo libero de la deuda. Cancelo la hipoteca y vámonos. Pero es una dación en pago. Licenciado, pues, interesante. pues, realmente todo el tema ha estado muy interesante. Tenemos para seguirnos 3 Sí. horas. Desafortunadamente 3 no días, podemos, si pero, 3 horas de podcast. pero lo vamos a comprometer a que nos vuelva a acompañar. Con mucho si gusto. Dios quiere y tenemos una segunda temporada. Con muchísimo Porque nos gusto. faltan todavía muchos temas por Sí. ver en todo esto de lo notarial que es tan interesante y que tanto desconocemos como mexicanos. No, y hay temas tan interesantes como el impuesto sobre la renta, como Uf. el impuesto de transmisiones, que, ay, híjole, cómo dan dolores de cabeza. Está comprometiéndose a regresar Ya, a hablarnos de ya impuestos. nos dio por otro supuesto. hilo. Ya nos dio otro hilo Por para supuesto, abrir otro sí, podcast. claro Claro. que sí, con mucho Entonces ya gusto. saben, si quieren que el licenciado esté nuevamente, pónganlo en comentarios. Platíquenos qué les gustaría saber sobre impuestos sobre la renta, impuesto Sobre transmisiones sobre transmisión patrimoniales, patrimoniales e incluso el IVA, yo creo que incluso también. el ¿no? IVA también. Muy bien. No, eso es un temazo, ¿eh? Entonces, Sí, aquí el es- licenciado solito se Claro que sí, solito con se mucho gusto, comprometió amigos. ya. Claro que sí. Entonces, pues no sé, mi Gaby, si tienes algo más que agregar. No, para- pues agradecerle aquí al licenciado que Licenciado. nos dio una amplitud de conocimiento que es básico. Básico, y el que no conoce, pues no sabes a veces ni lo que estás haciendo, si está bien o está mal. Muchas gracias aparte por su sabiduría y por la forma tan ligera de presentarnos. Licenciado, Gracias, ¿dónde lo Gaby. pueden encontrar? ¿En qué teléfono? ¿En qué red? ¿O qué Me notaría? encuentran voy a dar mi teléfono celular 333-106-0074 y el teléfono. Aguas que han acosado a muchos de nuestros invitados, ¿eh? No, No es cierto. no tengo problema. Y el teléfono de la notaría, por supuesto, es el 33 36 16 16 60. Licenciado Bernardo Santiago Caro, pregunten por él en la notaría número 4 de Zapopan, tipazazo que aparte les va a resolver todas las dudas que tengan y que para que puedan hacer todas sus operaciones de forma segura, Pues si licenciado. no se las resuelvo, se las aumento. Y sin No, precio, no sé y sin costo adicional. Sí, por supuesto. Licenciado, le agradezco mucho de forma personal. Le pido chocar puñito. Este Muchas puñito gracias. lo chocamos de buena Gracias. suerte porque el podcast siga Siempre, creciendo. que siga, que Que con sigamos. esta vibra de todos nuestros invitados estamos seguros que sí. va a Muchas ser. gracias. Y un mensaje breve para los Pues adelante, por favor.
bueno, para los que nos estén viendo en este podcast, Ujú. es que no duden en acudir a la asesoría antes de hacer cualquier negociación, sobre todo con inmuebles. Es muy barato incluso. A veces cobramos y a veces no cobramos las consultas, pero nosotros somos los expertos y de verdad les confieso sinceramente que sí he resuelto varios problemas en vía de prevención. Hay personas que me han dicho, gracias licenciado, porque me hizo todos los comentarios adecuados y no voy a comprar el inmueble. O sí lo voy a comprar, pero es muy diferente ya ir con conocimiento de causa a ir prácticamente a ciegas. Muy bien, Entonces, no licenciado. duden amigos, búsquenos y con mucho gusto. Pues muchas gracias, licenciado, nuevamente, sabiduría, y pues ahí lo tienen, el licenciado Bernardo Caro. Síguenos en nuestras redes, podcast Ubicados, el único podcast que te divierte, te entretiene, pero además te enseña. Mi Gaby, como siempre, Gracias. hermosa, muchas gracias. Adiós. Bye. Nos vemos en el próximo. Gracias. Bienvenidos a Ubicados, el podcast donde hablamos de bienes raíces sin tanto rollo. Aquí no necesitas ser experto ni tener millones para empezar. Te explicamos cómo funciona el mundo inmobiliario con palabras simples, consejos reales y casos de gente como tú. Compra, renta, invierte o solo infórmate. Ubícate en el mundo de los bienes raíces sin enredarte.